Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Hoy me corresponde a mí, a la pastora Katia Mora, compartir la enseñanza que el Padre Eterno ha confiado en cada uno de sus siervos para que la vayamos exponiendo sábado a sábado, y hoy me toca a mí el privilegio de compartir la enseñanza titulada La Gracia. Vamos a poner esto en las manos del Padre para que sea Él edificando y haciendo crecer en nosotros su Santo Espíritu. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día especial, Señor, que tú has diseñado para que nosotros, tus hijos, Señor, te adoremos, te glorifiquemos y te ensalcemos, Señor, y aprendamos de ti para crecer cada día más según tu perfección, Señor, quiera que vayamos creciendo. Te damos gracias, Padre, porque tú has confiado en nosotros, Señor. Y podemos, Padre, decir en el nombre de Cristo Jesús, Ebenezer. Ebenezer, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado y sabemos que hasta el último respirar nos ayudarás. Gracias, soberano Señor, porque tú tomas el control de mi mente, de mi corazón, de mi boca y de todo mi ser, Señor, para que muera Katia y crezca y vivifique el Espíritu Santo que está dentro de mí, ese Espíritu que nos convence. Gracias, soberano Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Te pido, soberano Señor, que apostes ángeles de alto rango de tu corte celestial alrededor mío, de mi descendencia, alrededor de los que están oyendo y viendo y su descendencia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para que el enemigo no tome venganza, revancha ni retaliación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amigos queridos de la iglesia, como les decía, el título que el Señor me confió hoy es La Gracia. Vamos a ver lo que significa el término gracia. Perdón, estoy un poco con todo nuevamente. Esperemos que no tosa mucho. El término gracia se deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor, beneficio. Se recibe ningún tipo de merecimiento. El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo hem, mientras que en el Nuevo Testamento era del griego charis. Estos términos originalmente significaban favor o bondad, en especial si se ha ganado sin merecerla. Qué hermoso lo que significa gracia, ¿verdad? La gracia es un concepto que tiene varios significados según el contexto. Puede referirse a benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin merecerlo, o al don de hacer reír, divertir a los demás. También puede aludir a una señal o a una prueba de salvación de Dios para con nosotros. Hay personas que tienen una gracia especial, ¿verdad? Al menos mi esposo tiene ese don de poder hacer reír a las demás personas, de ser ameno, de ser agradable. Y eso es un don que Dios pone en cada persona o en diferentes personas, porque no todos tenemos ese don, pero bueno, el que lo tiene, los tiene que saber aprovechar para ser agradable a los demás. ¿Cómo podemos asemejar la gracia? Bueno, podemos asemejar esa gracia como una semilla que una vez que es echada en la tierra comienza a dar forma y comienzan a salir las raicitas y sale un palito, un tallito y comienzan a salir hojas. Y una vez que es echada en esa tierra forma el crecimiento del árbol. También lo podemos ver como este otro ejemplo. Imaginámonos un arco y una flecha. Y al frente nuestro un punto en el cual tiene que ir a dar la flecha. Es así la gracia. La gracia es que primero tiene que retroceder para luego ser lanzada y que dé al centro o al blanco, como lo quieras ver. Eso es la gracia. La gracia es buena, es santa, es perfecta, es agradable, es inmerecedora. Qué bueno que es nuestro Dios, que nos da ese privilegio de tener la gracia de Él a nuestro favor.
Veamos lo que nos dice la escritura en Éxodo 6, 5 al 9. Y lo leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por el cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Vemos todavía aquí, Israel estaba siendo oprimida en Egipto como esclavos, y como estaban en esa angustia, en ese quebranto, en esa situación adversa, no podían ver la grandeza de Dios a su favor, no podían creer que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Tal vez creían por un ratito, pero dudaban al siguiente. Muchas veces así somos tú y yo. Creemos en las promesas de Dios, creemos en lo que está escrito en la palabra, pero muchas veces nuestra fe claudica, nuestra fe muchas veces se quebranta, nuestra fe muchas veces la guardamos, la atesoramos y no la dejamos germinar. Dios no saca a los hebreos de Egipto. Recordemos que todavía en ese tiempo ellos eran conocidos como hebreos, porque tuvieran una gran fe y dijeran: ay, Abraham, mi padre, es el padre de la fe. No, sino más bien fue por su gracia, por su infinita misericordia, por la fidelidad a sus propias promesas, a sus propias palabras. Al principio, la fe de los hebreos era muy débil. ¿Te pasa? ¿Me pasa? Sí, muchas veces nuestra fe es débil y se puede quebrar, se puede fragmentar, se puede debilitar más, se puede marchitar. Por eso es que a través de las plagas que el Señor fue mostrando a los egipcios, los hebreos comenzaron a ver que había un Dios que se les estaba revelando de una manera sobrenatural, con un poder que ellos nunca habían visto. Recordemos que los hebreos veían las hechicerías que hacían los magos egipcios, pero no habían visto el poder sobrenatural de un Dios creador, de un Dios misericordioso, de un Dios lleno de amor. Dios por eso viene y se les revela a sí mismo y revela su poder, y el poder de que a Él les está revelando, les está diciendo: Israel, yo tengo interés en ti. Hoy cambiemos el nombre de Israel, pon tu nombre. Yo puedo decir: Katia, el Señor está diciéndome que Él tiene interés en mí. El Señor aumentó la fe de ellos hasta que fueron capaces de confiar en Él en obediencia. O sea, en otras palabras, Dios los liberó por la gracia mediante la fe. Qué hermoso que es el Señor, ¿verdad? Que Él nos libera por la fe que nosotros depositemos en Él. Perdón, voy a estar tomando agua para que no se me seque la garganta y evitar toser lo menos posible. Vamos a ver aquí otra cita bíblica. Esto está en Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 3, en los versos del 1 al 5. Y veamos lo que pasa con esta persona. Le dice el Señor: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Entonces compré a Gomer por 180 gramos de plata y una carga y media de cebada. La compré entonces para mí y le dije:
Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí vemos que Dios manda al profeta Oseas a que se case con una prostituta. Preguntémonos, si a los hombres principalmente, si yo te digo, ve y te casas con una prostituta, ¿vos lo harías? O a las mujeres, cásate con un prostituto, porque ahora eso se da mucho. ¿Lo haríamos? ¿Verdad que no? Pero el profeta Oseas, en obediencia al Señor, fue y se metió a un prostíbulo. ¿Tú te imaginas que vieran a un siervo de Dios metiéndose a un prostíbulo, metiéndose a un... Ay, de esos que bailan las mujeres, se me fue el nombre. ¿Te lo podrías imaginar? ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías? ¿Cómo estaría tu cabeza y tu boca dando una sentencia por aquel hombre que Dios le estaba mandando que fuera y se metiera a un nightclub, que se metiera a un prostíbulo? Los días o lo más probable es que ahora Gomer estaba totalmente endeudada. Gomer era la prostituta, a punto quizás de ser vendida como esclava, como lo permitía la ley en ese tiempo. Pero Oseas fue y la redimió a un gran precio para él. ¿Te suena parecido? ¿Te suena similar? Eso es la gracia. La gracia es que Dios desciende en forma de hombre, se hace carne y nos redime a ti y a mí, que fuimos prostitutas, que fuimos idólatras, que fuimos malagradecidos, que fuimos egoístas o que seguimos siendo todo eso delante de los ojos del gran yo soy. Esa reacción de Oseas ejemplifica el amor redentor de Dios para con nosotros, todos nosotros pecadores, quienes no tenemos manera absoluta de redimirnos, de liberarnos ni de salvarnos por ti ni por mí, porque nadie puede hacer eso más que Jesucristo. La única esperanza nuestra es la gracia de Dios. Preguntémonos, ¿qué diferencia hay entre nosotros y Gomer la prostituta? No me contestes, contéstatelo tú. Yo te puedo decir ninguna. Sí, ninguna. Nos prostituimos detrás de estereotipos, de corrientes del mundo. Cambiamos un día de culto por otra cosa, que de seguro es más importante. Y conste, no estoy señalando a nadie. A nadie estoy señalando. En algún momento. Todos hemos hecho algo similar a lo que estoy hablando. Priorizamos lo terrenal, lo carnal, antes que lo espiritual. Mas, sin embargo, Dios tiene misericordia de ti y de mí, que somos carnales, y manda a Jesucristo y compramos a un gran precio. Vamos entendiendo la gracia. Vamos entendiendo lo que el Señor nos quiere ir hablando, porque te apuesto que tal vez la forma en que tú te enojas no es la forma en que yo me enojo. Yo soy explosiva, pero tal vez la mala crianza te lleva a tener un episodio, o el enojo te lleva a tener un episodio que te trae grandes consecuencias. Entonces no digamos que no seguimos estereotipos de este mundo. No digamos que yo soy perfecta, que yo no peco. No, todos pecamos, porque escrito está que todos pecamos y estábamos destituidos de la gracia de Dios. Mas, sin embargo, Jesucristo nos redime día con día. Y eso es la gracia. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Juan, verso 1, del 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud
todos tomamos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Meditemos estos 4 versículos llenos de amor, de gracia y de bondad. El verbo que fue hecho carne, la palabra que estaba habitando entre los profetas, se hizo carne. ¿Cuándo lo vamos a entender? Que eso es la gracia perfecta. Se hizo carne, aquellas palabras que salían de la boca de Dios, entraban al corazón del profeta y el profeta las extendía al pueblo santo de Dios. Y Juan, con esa humildad, Juan era hijo de un sumo sacerdote. Recordemos que cuando el ángel se le aparece a su padre, le dice la escritura que estaba ministrando la presencia de Dios. ¿A quién le tocaba ministrar la presencia de Dios? Al sumo sacerdote. Y él con esa humildad que tenía, decía, es que el que viene después de mí, o sea, nació un poquito después que yo me estoy adelantando para allanarle el espacio para que cuando él venga a ejercer su ministerio, ustedes entiendan cuál es el llamado que trae ese varón santo de Dios. Pero es que no se entendió y muchas veces tú y yo no lo entendemos. Por más palabra que tengamos, por más oración que tengamos, por más ayuno que tengamos, muchas veces no entendemos la gracia porque queremos las cosas que se acomoden a mi manera, a mi forma y es punto. Eso es todo. Si alguien en la casa no hace las cosas como yo digo, ahí se me acabó toda la unción que podía haber recopilado todo el día oyendo oración, todo el día oyendo alabanzas, todo el día estudiando la palabra. Y dice, porque vino después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús siempre ha existido. Jesús es Dios. Él es y está antes que todo y antes que todo. Mas sin embargo, Él en su tiempo perfecto desciende a esta tierra para redimirnos. Y hoy yo te digo, tú estás esperando la redención. Tú estás esperando la venida del Mashiach. Porque el Señor ha venido hablando sábado a sábado. Desde que habló del arca del pacto, habló de Shavuot, habló de la unción del Espíritu, habló de los dones, habló de Juan el Bautista y ha venido tocando temas que se han venido hablando para acercarnos hoy a la gracia que viene del Padre Eterno, a esa gracia que es sobrenatural, que es perfecta, que es santa, que es agradable, esa gracia que está para ti y para mí, que la debemos de tomar, no para conveniencia, sino para que en el tiempo postrero esa gracia nos presente al Padre y lo podamos ver cara a cara y adorarlo y glorificarlo y exaltarlo como Él lo merece. Para los que estaban bajo la ley del Antiguo Testamento, había una medida de gracia que no se ve en la fe de algunos y en las promesas del perdón. Ahora, tú y yo, por medio de Cristo, tenemos la gracia y la verdad. Alégrate porque tenemos la gracia y la verdad que se nos extiende a todos los seres humanos. Quien la quiere tomar, ahí está servida delante de ti y de mí. Es solo tomarla, atesorarla y decirle, gracias mi amado Señor, Dios Padre eterno, por hacerte carne, por habitar entre nosotros, por redimirnos, por tu muerte, por tu resurrección, por tu sangre derramada, por la verdad de tu palabra. Eso es lo que es gracia. Tenemos que tomarla, está ahí, servida, está para todos. Ya la verdad está velada mediante tipos tales como los sacrificios,
La gracia sobre gracia significa que una constante concesión de gracia y de poder se nos concede a ti y a mí, que aceptemos la gracia que se nos da. La gracia es el poder, la presencia y la bendición de Dios. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Yo sí creo que esa es la gracia. Nosotros experimentamos ese amor tan grande porque lo recibimos de Cristo y así Cristo nos regenera nuestro espíritu. Es creándonos conforme a esa imagen de Jesucristo. La salvación no se logra mediante esfuerzos para que nos haga guardar la ley. No, sino por medio del Espíritu Santo y de la gracia de Cristo. Si tú estás en la ley, no estás aceptando la gracia. Pero no podemos quitar la ley y tomar la gracia solamente. Tienen que ir en unidad, en el mismo espacio, en el mismo nivel, ley y gracia, para que podamos entender la escritura completa, esa magnificencia, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde en el antiguo se nos revelaba lo que iba a venir a ser el Mashiach y en el nuevo se nos revela lo que hizo el Mashiach por ti y por mí, donde nos confirma que Él cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía. Y faltan cosas por cumplir, sí, porque falta la segunda venida, pero sabemos que están por cumplirse. Vamos a leer otra cita bíblica que nos la encontramos en Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dice Pablo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quedémonos en esta cita bíblica. Pablo nos dice que por gracia somos salvos. Ni lo que tú hagas ni dejes de hacer te va a salvar. Porque la gracia y la salvación nos las da Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Pero cuando hacemos cosas buenas, la gracia viene y nos transporta para poder hacer un puente de bendición para otras personas. Eso se llama gracia. Cuando tú te despojas de tus cosas, de tus provisiones, de tu alacena, de tu alimento, de tus vestiduras, de tus finanzas y ayudas a alguien, ahí estás demostrando que la gracia está sobre ti. Porque cuando somos avaros, la gracia no puede estar. No, es que yo mejor no comparto ya con nadie más porque tengo que ahorrar una plata, porque esta plata me tiene que servir para comprar un carro nuevo, para comprar un yate, para comprar un lote, para comprar zapatos, para comprar. Y cuando nosotros nos despojamos, esa gracia inmerecedora que el Señor nos da, se devuelve con cosas increíbles y maravillosas que nosotros no pensamos. Y Pablo nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Cristo. Me pregunto, si somos hechura de Cristo, ¿por qué nos cuesta ser caritativos? ¿Por qué nos cuesta ser bondadosos? ¿Por qué nos cuesta ser amables? ¿Por qué nos cuesta hacer el bien? ¿Por qué nos cuesta despojarnos de algo? ¿Por qué si somos hechura de Jesucristo no tenemos buenas obras? Porque dice que fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y conste que nos está diciendo adelantito en el versículo anterior, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice que como somos hechura de Jesucristo, tenemos que dar buenas obras. Pregúntate, ¿estoy haciendo buenas obras? Porque para hacerlos para el mismo techo mío es muy fácil.
Pero hacerlos para con un hermano, para con un vecino molesto, ahí sí que cuesta. Si te pregunto, o si te hago una exhortación, vea que nos está diciendo que no por obras para que nadie se gloríe, pero como somos hechura de Jesucristo, tenemos que hacer buenas obras. Te pongo un reto. De hoy en 8, trae al alfolí, al altar, alimento, para que nosotros lo repartamos entre los necesitados. Te insto a que saques de tu alacena, no un paquete de macarrones, el paquete de macarrones que está bien, pero cuesta 300 pesos, 400 pesos. No, saca algo de bendición, saca una bolsa de arroz, saca una bolsa de frijoles, trae sal, trae una barra de mantequilla. O sea, saca de tu alacena cosas que diga, es una buena bolsa para poder compartir. Tú no sabes si estás sacando de tu alacena algo que va a llegar a un familiar tuyo. Te la dejo picando. No por obras para que nadie se gloríe, pero tenemos que hacer buenas obras. Nadie puede ser salvo por las obras de amor, ni por grandes esfuerzos puede aquella persona salvarse. Es necesario que aunque la vida sea dura, que nosotros avancemos en la plenitud de Jesucristo. La persona se salva por la gracia de Dios y las razones para estas son sencillas. Los que no son salvos están muertos espiritualmente y están gobernados completamente por Satanás. Son esclavos del pecado y viven bajo condenación. Lo que produce la salvación es la gracia de Dios por la fe. El don de gracia incluye lo siguiente: produce el llamamiento al arrepentimiento y a la fe. Después de recibir aquella gracia adicional para ser regenerados o nacidos de nuevo mediante el Espíritu Santo, y reciben continuamente gracia para vivir una vida cristiana, resistiendo al pecado y sirviendo a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Qué bella que es la gracia. Hoy te pregunto, no me contestes. ¿Eres salvo? Analiza. ¿Eres salvo realmente? Te voy a dar un secreto. La gracia nos quita la duda. Somos salvos por la gracia redentora de Cristo. Nada podemos hacer nosotros para tener tanto amor a nuestro favor. No merecemos nada de lo que tenemos, pero por la gracia Dios confía en ti y en mí y nos la da. No necesitamos ofrendar, hacer obras de caridad, venir al culto. Somos salvos por la gracia infinita de Dios. Y hacemos todo esto que te dije, que no era necesario ofrendar, obras de caridad y venir al culto, porque sabemos que somos salvos. Y por esa gracia de Dios hacia nosotros es que tenemos la certeza que tenemos que hacerlo. Hoy bendigo de una manera sobrenatural a Israel, una manera muy especial. Gracias a que Dios permitió endurecer el corazón de Israel, hoy tú y yo somos salvos por medio de la gracia, por medio de que el Mashiach no fue reconocido en Israel. Hoy tú y yo podemos decir, gracias Señor, porque por Israel salió la salvación. Y así dice la Escritura, que de Israel sale la salvación. Hay personas que exaltan a otros. Así que no digamos, es que los pastores tales son súper ungidos. Recordemos que la gracia no necesita que nadie sea aplaudido. Cuando alguien a mí me quiere adular, entra un choque muy feo en mí. Es como que me agarraran las entrañas y me las estriparan y me entra un dolor, porque yo no tengo que ser exaltada por lo que el Señor hace a través de mí. Yo tengo que exaltar al que por misericordia me usa, y eso es gracia. Dios está operando por medio de sus siervos para demostrar su poder.
No es por obras para que nadie se gloríe. Recuerde que si yo no me dejo usar ese día, el Señor va a usar la persona que está a la par mía. No nos corresponde a nosotros atribuir cosas que no son nuestras. Toda gloria, toda honra, toda majestad, todo imperio, todo dominio le pertenece al gran yo soy. Entre esas, la gracia de Dios que opera en el poder de su Espíritu Santo a favor de las personas que van a recibir esa bendición. Efesios 3, 1, 14 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia y de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la uniforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Dios nos da gracia a cada uno para cumplir la voluntad de Él en una fuerza estimulante para que fluya de Cristo a través de nosotros, ese Cristo resucitado, y que obra a través del poder del Espíritu Santo. Y me voy al verso 8 donde dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hoy te pregunto, Pablo, todos conocemos a Pablo, antiguamente llamado Saulo, hoy Pablo, lo conocemos y sabemos lo que él era, lo que él fue, y cómo el Señor lo restauró, lo levantó, lo edificó para ir al pueblo gentil, y que hoy la gracia te llegue a ti y me llegue a mí. ¿Sabes por qué nos gustan tanto las cartas de Pablo? Porque nosotros, siendo gentiles comprados a precio de sangre, estamos sentados juntamente con los judíos para el día postrero ser coherederos del trono de la gracia. ¿Te suena hermoso? A mí me suena precioso, me suena pero deliciosamente hermoso saber que el Señor tuvo confianza en nosotros los gentiles, que éramos idólatras, que éramos un montón de cosas feas. Porque digo éramos, porque el Señor nos transforma. Hoy te puedo decir que Pablo, siendo quien era, nunca se creyó más grande que nadie, siempre se creyó humilde, y por eso dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El más pequeño, tú puedes decir eso, porque yo he visto siervos que cuando entran y los saludan hasta que quieren pavonearse, y no juzgo, el que juzga es Dios, pero te estoy diciendo que Pablo, siendo Pablo, fue humilde, fue sencillo. Seamos nosotros humildes, sencillos. Pidámosle a Dios que Él nos bendiga de una manera especial para que la humildad siempre esté en nosotros. Porque ¿sabes quién nos aplauden más, nos dicen más cosas? Nuestra familia. Y el enemigo trabajando a través de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestras hijas, diciendo: adúlenla, adúlenla, porque cuando hay adulación, en cualquier momento, la cola que estaba oprimida del pavo real
hace ¡puf! Y se expande aquella cola hermosa y nos contoneamos como el pavo real y la exhibimos y el pavo real se mueve de esta manera. Cuando somos adulados, nosotros también nos movemos de esa manera. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer por el hacer, por su buena voluntad. Qué lindo, ¿verdad? La gracia de Dios fluye en sus hijos para cumplir el deseo y el poder para hacer la santa voluntad del Señor. Sin embargo, la obra de Dios no es imposición ni de gracia irresistible. La obra de gracia en nosotros siempre depende de nuestra fidelidad y cooperación al Señor. ¿Te parece bonito? A mí me parece sensacional. Veamos lo que nos dice la carta de Tito 2:11. Y leo para ustedes y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hace todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un día de esto nos tocó ir a un velorio y desde que entraron los siervos se vio, aquí entré yo, véanme, cuando me imagino entrando a Jesús, callado, tranquilo, exponiendo la palabra, siendo humilde, siendo sencillo. Es necesario que nosotros seamos humildes y sencillos. Aquí estamos viendo donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Dice, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Describir el carácter y el propósito de la gracia salvadora de Dios, según Pablo, es que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a las pasiones, a los placeres, a los valores impíos de este mundo actual y a considerarlo como abominables. Y así nos manda a nosotros a vivir de una manera moderada, justa, piadosa, y nos capacita para eso, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada que es la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. ¿Será la gracia suficiente? Al igual que Dios se preocupó por la desdicha de su pueblo, lo vimos en la primera cita bíblica de Éxodo, en Egipto, Él está consciente de tu aflicción y de mi aflicción, o sea, de todo su pueblo. Él oye el clamor de todos los que están afligidos, los que están siendo oprimidos y los que están en dificultades tales. En tales momentos, Él escucha el clamor de su pueblo y Él va a intervenir misericordiosamente a favor de su pueblo. Qué hermoso que es Dios, ¿verdad? Recordemos que ya sea que la opresión venga de las circunstancias de los hombres, del Satanás, del pecado o del mundo, el consuelo, la gracia y la ayuda de Dios son más que suficientes para satisfacer todas las necesidades de nosotros los creyentes. Veamos uno de los santos reyes de Israel. Manasés se apartó del Dios de su padre. Ezequías, recordamos esa historia, eso está en el libro de Reyes. Manasés llegó a ser más malo que cualquier otro rey en la historia de Judá, en el reino del sur, ¿verdad? Sin embargo, en un momento de crisis y de gran aflicción, este rey se arrepintió genuinamente y clamó al Dios de sus padres. Dios le concedió a Manasés, después de su profundo arrepentimiento y con la humildad que se le acercó al Señor, el perdón. Esto nos ilustra de una manera conmovedora la verdad que aún los pecadores más inicuos pueden encontrar. Esa gracia que cada vez que sinceramente nos humillemos y clamemos delante de Dios, esa gracia se derrama y viene a nuestra vida, nos justifica, nos perdona, nos sana, nos liberta y nos hace avanzar. Y te puedo seguir enumerando muchas actitudes positivas a través de un genuino arrepentimiento delante del gran yo soy.
Pero eso solo tú y yo sabemos cómo lo tenemos que ganar, vencer y levantar para poder alcanzar la misericordia del gran yo soy a nuestro favor. Voy a leer otra cita bíblica para apurarnos por el tiempo. Y dice 1 Corintios 16, 13. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vemos todo lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Tentaron, idolatraron, fornicaron, murmuraron. Y podemos seguir enumerando un montón de cosas negativas que Israel, viendo todas las bendiciones que Dios había hecho, se vuelve constantemente la espalda a su Señor y pierde de vista el concepto por el cual ellos iban a ser liberados para poseer una gran tierra, una tierra que fluía leche y miel. Los que decimos ser creyentes no debemos justificar el pecado. Y el que justifica el pecado siempre va a tener excusas, que somos simples seres humanos, que somos imperfectos, que conforme pase el tiempo, esos nacidos de nuevo van a seguir pecando en sus placeres, y aquellos que están apenas recibiendo, pues van a estar en un proceso de pura bla, 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 bla. Hay pensamientos y acciones que dañan la presencia del Señor en ti y en mí. Pablo dice, asegurándole a los corintios que no hay razón para que ningún creyente verdadero, no creyente, sino verdadero, tenga que caer de la gracia de Dios. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de las fuerzas nuestras. Él siempre nos dará la salida para vencer el pecado. Ninguna tentación viene que Dios no sepa que tú y yo la vamos a pasar como debe de ser. La tentación pasará. Segunda de Corintios 12, 1 al 10 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Te imaginas? Qué bendición la de Pablo. ¿No anduvo con Jesús? Buscó a sus seguidores para matarlos, pero cuando tiene el encuentro personal con Dios, es genuinamente un siervo verdadero y el Señor lo transporta hasta el tercer cielo y le muestra cosas maravillosas. Y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enlastezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te puedes imaginar todo lo que vivió Pablo y sin embargo le dice al Señor,
Quítame esta incomodidad que está en mí, que no me deja hacer mejor las cosas. Quítame. Recordemos que algunos teólogos dicen que es que la vista no era 100% buena. Recordemos que otros teólogos dicen que era renco. No importa cuál sea la situación. El Señor le dice Pablo que él le rogó 3 veces que le quitara el aguijón en la carne, que le quitara eso que le estaba debilitando para hacer las cosas más excelentes. Y el Señor le dice, no, un momentito, Pablo, que te baste solo mi gracia, porque ahí donde tú eres imperfecto, ahí se demuestra mi poder para que lo lleves a todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. La gracia es la presencia a favor y el poder de Dios. Se manifiesta en medio de la prueba. Es una fuerza de fortaleza celestial que se nos da a todos los que invocamos a Dios. Preguntémonos, ¿quiénes disfrutarán de la gracia? Sí, nosotros los creyentes, pero tenemos que ser fieles y que aceptemos cada una de nuestras debilidades y dificultades a causa del Evangelio para que otros sean salvos. Cuando más sean debilitadas y esas pruebas vengan más en nuestra contra, Cristo nos dará más gracia y dará para cumplir su voluntad. Lo que Él da basta para poder vivir, trabajar por Él y soportar los sufrimientos, los aguijones en la carne, las enfermedades, las humillaciones, los oprobios, las necesidades. Es necesario trabajar por Él y soportar los sufrimientos y esos aguijones que con tanta quejadera y ser mal agradecidos, porque cuestionamos a Israel, pero ¿cuánto eres tú o cuánto soy yo de mal agradecida con lo que el Señor nos da? Porque estábamos viendo que en el desierto Israel fue mal agradecido, adulteró, fornicó contra el gran yo soy. Dios nos concederá su fortaleza. Las debilidades deben ser motivo de satisfacción, ya que todas ellas nos acercan a Cristo y a nuestra patria celestial, a esa calles de oro y mar de cristal que el Señor está edificando para ti y para mí. Dios es especialista en escoger al que no es especial, al que no tiene dinero, no porque tenga gracia o de nuevo, escoge al vil y al menospreciado y dice, a ese escojo para hacer algo grande contigo. Alegrémonos en medio de las dificultades. Estamos en la lista de los escogidos. No todos tienen ese privilegio de estar en esa lista de escogidos para que testifiquemos de Él y un día ir al reino de los cielos y juntamente adorarlo. Recordemos, Él conoce nuestro corazón y seremos probados en este mundo para que se nos quiten todas las imperfecciones, igual que el oro necesita ser probado en el fuego para que todas las imperfecciones se quiten. Segunda de Pedro 1, 3, 4 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El amor del Padre Celestial, la salvación por medio de Jesucristo, la intercesión por Cristo, por cada uno, la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros. Hay en el cielo glorioso donde está el Padre amado, la presencia del Ruá, del Espíritu Santo que nos fue otorgada y nos quedó aquí en la tierra. Está dentro de nosotros. Y su bautismo en la comunión de los santos, la palabra inspirada de Dios por Dios para ti y para mí son suficientes para satisfacer todo lo que nosotros necesitamos en esta vida y por la piedad. Vamos a ver
en 2 Pedro 1 del 5 a 10, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndolo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí vemos que Pedro enumera las virtudes que deben cultivarse en cada uno de nosotros para que seamos espiritualmente vencedores y productivos delante de Dios. Yo busqué lo que significa virtud. Dice, virtud es el hábito de hacer el bien. Y conocimiento, también lo busqué y dice, entendimiento, inteligencia, razón natural. O sea, tú y yo debemos de participar activamente en nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Todo para el bien del pueblo santo de Dios. Y yo no sé si estabas pensando mi tema de la gracia de otra manera, pero yo me enfoqué en estas razones importantes, porque la gracia nos puede dar para hacer muchas cosas, pero es necesario saber que la gracia nos pone límites, que la gracia nos pide santidad, que la gracia nos pide libertad, que la gracia nos pide restauración, que la gracia nos pide un montón de cosas que tú y yo no las queremos hacer porque nos hemos amparado en la gracia. La gracia no se debe recibir en mano. Dice 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, que he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que vuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es indudable que Pablo creía que nosotros podíamos recibir la gracia de Dios y ser salvos. Y después, al descuido espiritual o al pecado deliberado por abandonar la fe, la vida del evangelio, de modo que volvía a perderse. Es necesario exhortar a todos a no recibir este regalo en vano. La gracia la podemos perder, la salvación la podemos perder. Eso es gracia, salvación. Pero nos dice Pablo en Corintios, en azotes, cuando somos azotados, nos estamos quejando y ya decimos, prefiero morirme. Esa es la realidad de nosotros los cristianos. Dice Pablo que tenemos que estar en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayunos, en pureza. Pero nosotros los cristianos no queremos someternos a la gracia perfecta de Dios. Y para concluir, termino con esta cita bíblica de Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Puesto que Cristo se compadece de ti, de mí, de nuestras debilidades, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que el Padre Celestial recibe y anhela las oraciones y las peticiones que nosotros elevemos sinceramente, genuinamente, arrepintiéndonos de las cosas malas. Eso se llama trono de la gracia.
porque de Él fluyen la parte de Dios, el amor y la ayuda, la misericordia, el perdón, el poder espiritual y el derramamiento del Espíritu Santo, esos dones espirituales, el fruto del Espíritu y todo lo que necesitemos en cualquier circunstancia. Una de las más grandes bendiciones de la salvación es que ahora Cristo, en calidad de sumo sacerdote, nos abre un camino a su presencia mediante el cual siempre se puede buscar la ayuda que necesitemos. Recordemos que el velo fue rasgado. Recordemos que Jesucristo es el Señor, es el Dios soberano, el sublime, el perfecto, el gran yo soy, el príncipe de paz, que no tiene sombra de variación. Y para concluir, vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras debilidades. Te pedimos perdón porque hemos renegado de ti. Te pedimos perdón porque no hemos aceptado tu voluntad, porque queremos que la voluntad sea nuestra y no la tuya. Padre, hoy, Señor, hoy nos despojamos de todo lo que nos aparta de ti, porque queremos recibir gracias sobre gracias, Señor. Podemos entrar así confiadamente delante de ti y exponernos tales cual somos, Señor. Y te pedimos, soberano Señor, que nos bendigas de una manera especial. Y te pido, Padre bueno, que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un Shalom Alejem. Bendiciones de lo alto. Feliz fin de semana.